Durante décadas nos han enseñado que para cuidar el cerebro debemos alejarnos del placer. Nos han dicho que la dieta perfecta es estricta, aburrida y a veces insípida. Pero si te dijera que uno de los mayores aliados de tu inteligencia está escondido en un trozo de chocolate, y si ese fuego que sientes al comer picante fuera en realidad una ducha química de felicidad para tus neuronas. Bienvenidos a una de las lecciones más satisfactorias de MindFit 360. Hoy vamos a romper la barrera entre el placer y la salud. Vamos a descubrir por qué el chocolate oscuro al 70% y el picante no son solo antojos, sino herramientas biológicas de precisión para mejorar tu flujo sanguíneo y liberar una cascada de endorfinas que ningún fármaco puede replicar. Prepárate para disfrutar sin culpa. Hoy vamos a hackear tu sistema de recompensa para que tu cerebro no solo funcione mejor, sino que se sienta increíble en el proceso. Hablemos del cacao. No me refiero a las barras llenas de azúcar y leche que encuentras en cualquier estante. Hablo de chocolate oscuro, ese que tiene al menos un 70% de pureza. El cacao es una de las fuentes más ricas del planeta en flavonoides, unos compuestos vegetales que tienen una misión muy específica en tu cráneo. Los flavonoides del cacao estimulan la producción de óxido nítrico en las paredes de tus arterias. El óxido nítrico es un vasodilatador potente. Relaja los vasos sanguíneos y permite que más sangre cargada de oxígeno y glucosa llegue a las áreas críticas de la memoria y el aprendizaje. Es literalmente como abrir los carriles de una autopista para que el tráfico mental fluya sin atascos. Estudios de la Universidad de L'Aquila, en Italia, confirmaron que el consumo regular de chocolate oscuro mejora la atención, la velocidad de procesamiento y la fluidez verbal. El efecto es tan potente que incluso en personas jóvenes y sanas se nota una mejora inmediata en la resolución de problemas complejos. Comer chocolate oscuro no es un pecado, es mantenimiento para tus tuberías cerebrales. Pero espera, porque el chocolate tiene un compañero de viaje que es aún más explosivo. ¿Alguna vez has sentido una euforia extraña después de una comida muy picante? No es tu imaginación, es tu cerebro protegiéndote del dolor con la droga más potente del mundo, la tuya propia. Entremos en el terreno picante. El protagonista aquí es la capsaicina, el compuesto que hace que los chiles piquen. Cuando la capsaicina toca los receptores de tu lengua, envía una señal de alerta inmediata al cerebro. ¡Emergencia! ¡Nos estamos quemando! Pero como sabemos, no hay una quemadura real, es solo una ilusión química. Al recibir esta señal de dolor falso, tu cerebro reacciona con una generosidad increíble. Para calmar ese supuesto fuego, libera una inundación de endorfinas y dopamina. Las endorfinas son los analgésicos naturales del cuerpo. Nos dan esa sensación de bienestar, paz y ligera euforia que algunos llaman el subidón del picante. Además de la felicidad, la capsaicina es un termogénico, aumenta tu metabolismo y al igual que el cacao, mejora la circulación sanguínea. Es un ejercicio cardiovascular para tus arterias sin moverte de la mesa. Al combinar chocolate oscuro y un toque de picante, estás creando un cóctel neuroquímico que mejora tu enfoque y eleva tu estado de ánimo de forma natural y segura. ¿Eres del equipo del chocolate amargo o del equipo que le pone picante a todo? Déjanos saber en los comentarios. En MindFit 360 nos encanta saber qué placeres permitidos prefieres. Suscríbete para seguir descubriendo cómo tu cocina es tu mejor laboratorio. Para que esto sea biohacking y no solo un capricho, hay reglas. Regla 1. El chocolate debe ser al menos el 70% de cacao. Entre más oscuro, menos azúcar y más flavonoides.
Regla 2. No lo mezcles con lácteos pesados, ya que la leche puede interferir en la absorción de antioxidantes. Regla 3. Con el picante la clave es la tolerancia progresiva. No necesitas sufrir para obtener el beneficio. Incluso un toque de pimienta de cayena o jalapeños suaves activa la cascada de endorfinas. El objetivo es disfrutar del estímulo sin abrumar a tu sistema digestivo. Cuando ingresas estos placeres con conciencia, estás entrenando a tu cerebro para obtener recompensas de alta calidad. Estás alejándote de los picos de azúcar que causan niebla mental y abrazando compuestos que protegen tu memoria y mejoran tu ánimo a largo plazo. Hemos hablado de placeres individuales, pero ¿qué pasaría si pudiéramos unir todo esto en un estilo de vida completo? Un sistema que proteja la materia blanca de tu cerebro y reduzca el riesgo de depresión en un 30%. El chocolate y el picante son las chispas que encienden tu motor cerebral. Pero todo motor necesita un combustible base sólido, una estructura que lo mantenga joven y resistente al paso del tiempo. En nuestro próximo episodio, cerramos este módulo con el estándar de oro de la salud mental, la dieta mediterránea. Vamos a descubrir por qué el aceite de oliva virgen extra y los granos enteros no son solo para el corazón, sino que son los arquitectos de la materia blanca de tu cerebro. Aprenderemos cómo esta forma de comer puede ser tu escudo definitivo contra la depresión y el deterioro cognitivo. Ya tienes los placeres, ahora vamos a construir la estructura definitiva. Tu viaje hacia una mente de élite está a punto de completarse. Prepárate para el cierre más importante de esta serie. Somos MindFit 360. Suscríbete para no perderte el final de este viaje y nos vemos en el próximo descubrimiento.